Bueno es Dios, de verdad. A veces hacen falta los abrazos, a veces hace falta preguntar cómo amanecieron, cómo están, cómo les ha ido. Ustedes no saben las caras de felicidades que se ven desde aquí hacia allá. Qué bello, qué hermoso que es Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y es que el tema que el Señor me dio, porque Él fue el que me lo dio, se llama el amar al prójimo. Y es un tema pues que se las trae, pero que se las trae. Le digo yo al Señor, es un poquito complicado. Y ya casi no escucho, digamos así, narraciones que hablan acerca de cuando Jesús andaba en la tierra. Hay temas muy buenos. El domingo pasado Laurita traía un tema riquísimo, precioso, que hablaba de la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos da protección, que nos da santificación, que nos hace vencedores. Y estuvo muy lindo y muy bello. Pero hoy en día hay una necesidad muy grande en el ser humano. Y a veces pasamos por alto las emociones, porque somos seres emocionales. Somos seres que nos encanta que nos abracen, que nos digan buenos días, hola hermano, Dios te bendiga. Y a veces venimos y todo el mundo sale tan rápido, Dios le bendiga, y corriendo, y por allá. No seamos así, seamos diferentes, aprendamos de Jesús. Jesús, cuando Él le decían, Señor, es que viene la multitud, déjelos que vengan. Tal vez Él había caminado kilómetros de kilómetros y estaba cansado, pero Él decía, déjenlos que pasen, déjenlos que entren. Y la multitud venía donde Él y Él empezaba a hablar y a hablar de su papá, hablar sus enseñanzas, todo lo que nos dejó en su caminar en la vida diaria. Y yo le voy a hacer una pregunta a un niño. El tema se llama el amar al prójimo. Y voy a preguntarle a un niño, si contesta bien, si contesta mal, no importa. No es para avergonzar a nadie, Dios sabe que no. Pero yo sí hice un censo, yo sí le pregunté a otros niños y no me supieron contestar. Y se vale porque es algo que nosotros le debemos de enseñar a nuestros niños. No solo en la escuelita dominical, y para variar este año, ellos no han tenido escuelita dominical. Si ustedes se han dado cuenta, papás y mamás, los niños este año no han tenido escuelita dominical. Y ahí ellos aprenden muchas cosas, aprenden a compartir, aprenden a estar con otros niños. Y yo le quiero preguntar a los niños que están acá, porque hay 4 niños. ¿Alguien sabe qué es el prójimo? Alguien que me conteste. Yo sé que los grandes sí saben quién es el prójimo, pero un niño sí saben. ¿Alguien sabe qué es un prójimo? ¿No sabe quién es el prójimo? Muy bien, excelente. ¿Ustedes sabían, niños, quién es el prójimo mío y suyo? Ok, él, ella, él, yo, todos los que estamos aquí son nuestro prójimo. Y nos vamos a meter en una aventura con el Señor Jesús, porque Él la explicó muy bien en su tiempo. Y el prójimo es aquella persona, mi vecino, mi hermano, mi enemigo, el que no lo quiero mucho, el que me cae mal, el que me hace la vida imposible en mi trabajo, en la escuela. Ese es mi prójimo, una persona parecida a mí, que tiene cualidades, que tiene imperfecciones como usted y como yo. Dicen que nosotros somos amados por un Dios tan perfecto, pero Él nos amó siendo imperfectos. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en Lucas 10,
25, que ese es el tema, se llama El Buen Samaritano. ¿Cuántos son samaritanos aquí? Todos. En algún momento hemos ayudado a alguien en nuestras vidas, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y de todo. Como dice Natalie, es que aquí sí da nervios, de verdad. Uno tiembla, lo que pasa es que de allá sentadito lo ven a uno sereno, pero sí, claro, da nervios. Este es un pueblo que tiene mucho conocimiento en la palabra, es un pueblo que tiene mucha sabiduría también. Y dice así la palabra de Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el que tenía el conocimiento, ¿verdad? En ese momento el intérprete, me cuesta esa palabra decirla, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Óigase. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vayan metiéndose en la historia, hermanos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Se le perdió a María y a José, porque a él le gustaba. Él decía que era necesario, que él tenía que estar en los negocios de su padre. Y él se encontraba en un lugar así, como la iglesia. Y habían gente conocedores y lectores de la palabra del Señor. Y este hombre se levantó como para avergonzar a Jesús, porque le tiraba preguntas con doble sentido, se dice así, para ver qué respondía a Jesús. ¿Cuánto era el conocimiento que él tenía? Entonces dice que este hombre se levantó y le dijo a Jesús: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Se dice que los intérpretes son personas, en ese momento eran los escribas y los fariseos, y querían avergonzar a Jesús con este tipo de preguntas. Dice que se levantó. ¿Me puede poner al principio de la palabra? No crean, estoy nerviosa. Dice que se levantó y dijo para probarle: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una persona conocedora del Señor, un hombre que sabía las leyes al derecho y al revés, preguntándole a Jesús qué era. Y sin embargo, Jesús le lanza otra pregunta y continúa ahí. Y Jesús le lanza otra pregunta donde dice: ¿qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Y él le contestó: debo de amar a Dios con todo mi corazón, porque ahí está la esencia del ser humano.
Debo de amarlo con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Eran personas que conocían la ley. Incluso los escribas y los fariseos, se dice que ellos conocían mejor la ley que Moisés. Y ellos eran tan orgullosos que ellos decían que eran más sabios aún que Moisés. Y por eso Jesús le dijo: ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú? Y él le contestó eso, que debía de amar al Señor. Conocía la ley, entonces no pudo avergonzar a Jesús. Dice que los escribas y los fariseos son personas que se sentaban en la cátedra de Moisés. En aquel tiempo ellos eran llamados por los judíos fariseos y escribas. Ellos eran editores y traductores de las escrituras. Dice que el intérprete de la ley probó a Jesús, diciéndole: ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió: como está escrito. Bendito sea el Señor. Jesús también era muy sabio. Cuando Jesús le responde que debe de amar al Señor, dice que respondió Jesús muy sabiamente y le dijo a este hombre: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Cuando dice medio muerto, no era que estaba muerto del todo, ¿verdad? Todavía respiraba y todavía tenía vida. En aquel momento, cuando Jesús cuenta la historia de este hombre que unos ladrones llegaron y lo golpearon, era porque en Jerusalén, a Jericó, era un sendero muy sangriento, donde los malhechores asaltaban a las personas en aquel tiempo. Era como un camino muy peligroso, tiene que cuidarse. Entonces Jesús estaba narrando esta historia de este hombre que esos ladrones lo agarraron, o sea, fue víctima de Lampa. Yo no sé si alguna vez alguien aquí lo han asaltado. ¿Alguien lo han asaltado aquí alguna vez? Bueno, ¿cómo queda uno? Por Dios santo, horrible. No sabe qué hacer y los nervios se apoderan de uno. Entonces Jesús estaba diciendo que este hombre venía con posesiones y lo asaltaron y lo golpearon y lo dejaron moribundo. Entonces, hermanos, nosotros en la actualidad no podemos andar en esos caminos porque son peligrosos. La gente no tiene consideración. El que te asalta no considera ni te dice: bueno, deme todo lo que usted anda. Te arrebata todo lo que anda, pero usted no le va a decir: bueno, déjeme la cédula, déjeme el carnet, déjeme los papeles. No, él te roba todo. Y si es posible, hay gente que la han asesinado, que la han matado. Jóvenes han muerto por causa de Lampa. Entonces uno dice: bueno, el amor al prójimo, ya, y me hizo daño, me deja traumada. Si usted camina por ahí, ¿verdad? Porque puede llegar el Lampa y golpearte y quitarte todo y hasta puede dejarte sin vida. Pero lo importante de la historia que Jesús va narrando es que dice que lo despojaron y lo hirieron. O sea, le quitaron todo lo que llevaba. Y el Señor seguro llevaba riquezas. O tal vez era un vendedor que llevaba su trabajo para venderlo en Jericó. Pero él pasó por ahí, por ese sendero. Por eso a uno le dicen que uno no debe de andar por caminos donde no hay casas, donde no hay gente, porque son caminos peligrosos, son caminos que usted no los conoce. Y dice: sendero sangriento y desolado. Era un lugar fácil para los ladrones y delincuentes esconderse y esperar a sus víctimas.
El hombre fue asaltado y golpeado y dado por muerto. Los ladrones pensaron que lo habían dejado muerto y lo dejaron allí abandonado. Pero vean lo curioso, dice que pasó un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, también descendió un levítico, que me extraña que no diga que está ahí, ¿verdad? Bueno, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasaron de largo, no lo vieron, lo ignoraron. En aquellos tiempos, los sacerdotes no podían acercarse a la gente, digamos que estaba ahí moribunda. Por eso dice la palabra del Señor que ellos pasaron de lejos, lo ignoraron. Lo vieron golpeado, pero lo ignoraron. ¿Cuántas veces nosotros también vemos en la calle personas necesitadas y son ignorados hasta, por nosotros mismos? Somos ignorados, los ignoramos, perdón. Y no nos interesa si pasa hambre o no pasa hambre. A veces solo nos preocupamos solo por nosotros mismos. Y usted me podrá decir, pero ya, Diana, es que ellos quisieron estar así. Y yo le pregunto, y yo me pregunto también, Señor, ¿cómo les demuestro tu amor? Porque a veces ellos son muy malcriados. A veces si usted les va a dar un pedazo de pan, no quieren. A veces se lo desprecian. Y lo que le piden a usted es dinero. No, mejor deme plata. Yo comida para qué quiero. Y te desprecian. Y entonces usted dice, qué mal agradecido. Qué bárbaro, de que le estoy dando de comer y me lo desprecia. Y vayan conmigo, sigan conmigo ahí en la palabra. En aquel tiempo los sacerdotes tenían prohibido tocar un cadáver, excepto que fuera de un pariente, y aún así tenían que purificarse. Igual los levitas. Se decía que ellos no se podían acercar a las personas que estaban moribundas o que estaban golpeadas porque era muy riesgoso. También hay una referencia en Números donde habla acerca de lo que es la purificación, por si lo quieren buscar, está en Números 19, 11, 20, que nos da como referencia por qué los sacerdotes y los levitas, viéndolo de lejos a la persona, lo dejaron ahí abandonado. Dice, el hombre estaba casi muerto y los sacerdotes y los levitas no le ayudaron porque después se les moría en medio camino, o sea, quedó muy mal herido. Pero a ellos se les olvidó el mandamiento de Dios, que dice, amar a Dios y al prójimo, que está por encima de todo reglamento o estatuto. Ellos pasaron por alto lo que fue el amor y la misericordia. En ese momento no lo aplicaron y conocían bien la ley del Señor. Y dice, ¿y qué debemos de hacer? No es quién es mi prójimo, sino ¿estoy yo comportándome como un prójimo de otras personas? Pero la mayoría de las personas que nos llamamos conocedores de la palabra de Dios, caminamos por el camino de la vida, seleccionando, escogiendo a la persona que consideramos dignos de ser nuestro prójimo, y a los demás los vemos desde lejos. Porque en este corre de la vida a veces no nos saludamos bien, a veces nos falta ese amor fraternal. A veces hay alguien que viene dolido o hay alguien que viene atormentado mentalmente y no sabe cómo hacer para poder decirle a la otra persona, comunicarse. Y a veces hacemos como los sacerdotes y los levitas, los miramos desde lejos. ¿Sabe? Pedimos oración para que nos vaya bien en nuestro trabajo. Pedimos oración para que todo lo que hagamos o emprendamos sea con éxito. Y está bien, se vale.
Pero si usted no tiene paz o está siendo atormentado, también pida oración, hermano. También. No solo para las cosas buenas. Como hay días buenos, también hay días malos. Hay días donde nuestra mente se atormenta. Hay días donde nosotros no sabemos ni qué hacer. Ojalá si fuéramos gerentes o empresarios que tenemos a cargo personas. Imagínense, un jefe, una jefa que nos da órdenes y tenemos que cumplirlas al pie de la letra porque tenemos que darle, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, yo tengo mi jefe y mi jefe me dice, usted entra a las 8:30 de la mañana y entra a las 8:30 y sale a las 8:30 de la noche. No puedo llegar ni después de las 8:30, pero no puedo salir antes de las 8:30. Tengo que darle cuentas, ¿verdad? Entonces a veces nosotros miramos, porque el mundo en la actualidad anda atormentados, hermanos. Nuestro prójimo nos necesita. La gente de allá afuera también nos necesita. Así como usted se abrazó con su hermano, se rió, se le hermoseó su rostro. ¿Por qué? Porque usted se dio cuenta de que usted no está solo. De que usted está como ese buen samaritano que se bajó, ayudó a este hombre que estaba moribundo. A él no le importó, porque lo pudieron haber asaltado también a él. Puña, estaba en un lugar, en un camino desconocido donde no viajaba mucha gente, pero seguro era un camino corto, tal vez llegaban más rápido. Hay caminos de caminos. Y dice que pasó un samaritano y viéndolo fue movido ¿en qué? En misericordia. ¿Y dónde se mueve el ser humano en misericordia? En su corazón. Por eso ese es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda la esencia de tu corazón, con tus fuerzas, con tu mente, con tu alma. Y a veces miramos a la gente de lejos. Esa es la vida de él sabrá qué hacer. Y dice que este buen samaritano fue movido en su corazón y se bajó de su caballo, porque dice que iba en una cabalgadura, y dice que lo llevó al mesón, lo llevó a un lugar donde las personas acampaban porque el viaje era largo, y dice que cuidó de él. Y dice que cuando se acercó le echó aceite y vino. Y eso fue más que todo. El aceite y el vino, cuando se mezclan las dos cosas, se crea un suavizante y es como el alcohol, que es un ¿cómo es que se le llama? Es un antiséptico, exactamente. Por eso este hombre le echó aceite y vino en sus heridas para que no se infeccionara. ¿Cuántos hermanos de aquí en la iglesia? Bueno, en el caso mío, aunque ustedes no lo crean, cuando estuve enferma, ustedes echaron vino y aceite en mi vida. Muchos llegaron a mi casa y oraron por mí, aunque ustedes no lo crean. Muchos dieron dinero para mí y eso lo agradezco en mi corazón. Muchos mandaron alimento para mi casa. O sea, el buen samaritano en este caso fueron ustedes, los que me echaron vino y aceite en mis heridas. Porque cuando uno está enfermo, uno piensa que se va a morir. Nunca llegó ese pensamiento en mi mente, pero ustedes le echaron aceite y vino a mis heridas con palabras de aliento. El martes pasado fui donde mi doctora, que es la de radiología, me revisó mi parte donde me dieron la radio y me dijo: joven, ya usted no puede recibir sol en esa área, ni en su brazo, ni en esta área,
porque ya usted con la radio recibió todo el sol de su vida. Usted puede ir a la playa, usted puede ir a las piscinas, pero no se puede asolear. Entonces, ¿cuál es la gracia? Decía yo. Y ahí en la playa está el sol, no me puedo esconder, o sea, no puedo disfrutar, quedo igual, porque ya recibí el sol de toda mi vida. Y yo dije, bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Iré a la playa y veré el mar desde allá. Después vi a una compañera que me dijo que su cáncer se le había trasladado para el hígado. Igual, le quitaron su busto a ella, le hicieron radio, le hicieron quimio, pero su cáncer ahora está batallándolo en el hígado. Por mi hermana Liz, que todos ustedes saben que ella está enfermita. No sé si cuánto la han llamado, cuánto han orado por ella. Seamos ese aceite, hermanos. Seamos ese vino que cura las heridas. Porque es bonito el regalito que nos dio Natalie. Es muy lindo. Es una dulzura. Y rico saborearlo, pero también debemos de estar con aquellas personas que están sufriendo. Y muchos dicen, solo Dios y yo sabemos lo que hemos pasado. Y claro, porque hay batallas en la mente que solo usted las pelea con el Señor. Solo usted y el Señor. De ahí el resto nadie sabe. Que muchas veces ha tenido que pelear con su yo, con este prójimo. Y todavía hay que lidiar con el prójimo que está afuera. Qué difícil, es difícil, pero seamos hermanos, aceite y vino. Curemos las heridas de aquel que nos necesita, de aquel que nos pide ayuda, aunque a veces ni lo digamos. Sigamos con la historia. Esta historia, la verdad es que muchas veces la he leído, pero no me he detenido así. No me había detenido como saborearla, leerla, y mientras las traspasaba ayer yo le decía al Señor, Señor, es que es un tema que se las trae de verdad, porque nos guiamos también por las noticias. Gente que asalta, gente que roba, gente que hace daño. Muchas veces el prójimo nos hace daño. El compañero que nos critica en nuestro trabajo por el desempeño que hacemos. Nosotros que trabajamos. El vecino que pone la música los domingos o los sábados a todo volumen mientras nosotros estamos durmiendo. A ese tengo que considerarlo. O al perro que ladró toda la noche. Porque no sé qué era lo que le pasaba. Le dio por ladrar y ladrar. A ese también tengo que considerarlo. O al hijo que también me trae satisfacción. Él es mi prójimo. Ambos necesitan amor. Ambos necesitan misericordia. Así como ustedes la tuvieron para conmigo. Y yo les agradezco porque yo vi aquí el amor al prójimo. De verdad que sí. Y sigo agradeciéndole a Dios por todas las bondades. Porque como decía mi pastor, ahora el 12 de diciembre se casa mi hija. Imagínense, qué privilegio tengo de ver a mi hija haciendo los preparativos para su boda. Enamorada, ilusionada, que su vestido, que su velo, que sus zapatos. Y todo un montón de detalles que lleva una boda. Es increíble. A mí ya se me había olvidado todo eso. Ya tengo 26 y resto de años casada, entonces ya se me había olvidado. Y con la ilusión con que ella va. Y le ayudo en todo lo que se pueda, hasta donde yo pueda. Porque ya hay más, no le puedo ayudar. Y dice la palabra que al otro día, al partir, porque lo fue y lo dejó en un hotel o en una casa, y él tenía que irse porque él tenía que seguir su camino.
y sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Este samaritano, en el tiempo de antes de la ley de Moisés y todo eso, los samaritanos no eran gente que las veían bien los judíos. Los judíos no querían a los samaritanos en aquel momento, porque era una región muy complicada. Tenían conflictos religiosos y también tenían conflictos políticos. Y los judíos siempre se consideraron de que su prójimo era otro judío, no era otro fuera de la nación de ellos. Es como ahora que nosotros acá tenemos colombianos, nicaragüenses, venezolanos. Ahora tenemos a todos los países juntos aquí en nuestro país. Y todos ellos, aunque sean de otra nación, son nuestro prójimo. Y también nos necesitan. Nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia una familia bella y maravillosa como es la familia de mi hermano Oscar, que ahí están todos los domingos o todas las veces que vengan aquí a la iglesia, y ellos saben que pueden contar con ustedes, con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Bendito sea el Señor. Eso es el ser el buen samaritano. Y ahora Jesús le preguntaba a de la ley: ¿y quién creen ustedes? Porque no estaba solo Jesús, había una multitud. ¿Y quién creen de ustedes 3 que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Como contaba la historia, era muy evidente que el buen samaritano, pero como eran judíos y tenían conflictos, se quedaron, mire, calladitos. Y Jesús les hizo la pregunta: ¿quiénes de ustedes? Y Jesús les dijo: el que usó de misericordia con él. Y le dijo Jesús: ve, dígalo, hermano, vamos, ve y haz tú lo mismo. ¿A cuánto les gustó que lo saludaran? Que usted sea ese hombro de su hermano, no solo en las alegrías, sino cuando tiene necesidad, cuando sufre, que usted le pueda, o yo, extender la mano. Porque hay hermanos que le dicen a uno: ¿en qué le puedo ayudar? Y uno por vergüenza le dice: no, tranquilo, hermano, no se preocupe. Pero es que todo está en el amor y la misericordia. El amor hace que se hermosee nuestro rostro. El amor hace que pasemos momentos bonitos, porque hay momentos tristes en la vida. Hay momentos que nos confunden. Las mismas personas nos confunden a uno. Pero hay que ser buenos samaritanos. Hay que ser como decía Jesús: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos a nosotros el Señor nos encontró en el camino? Ahora, no pongamos al buen samaritano, sino pongámonos nosotros, y que Jesús fue ese hombre que bajó porque nos vio movido Él en su amor. Hoy estamos aquí porque el amor de Dios fue movido hacia nosotros. Yo sé que Él nos escogió, pero antes de escogernos a usted y a mí, el Señor fue movido en su amor, en su misericordia. Ahora pongámonos no en el buen samaritano, usted y yo estábamos en el camino. Si yo le preguntara a Patricia, si yo le preguntara a mi hermana, que se me olvidó el nombre, Xiomara, ¿cómo fue que la encontró el Señor? Porque no fuimos ni nosotros. Yo no fui quien encontré a Jesús. Él fue el quien me encontró a mí. ¿Sabe? Me encontró en el camino herida. No quería vivir. No tenía razón de vivir. Hay un canto de Dani Berrío.
nunca lo voy a olvidar. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Una joven de 14 años. No quería vivir porque nadie la amaba. Una joven de 14 años. Puña, estamos empezando a vivir. No es como ahora que tengo que estar pendiente de la ropa, del zapato de Rebeca, de Rihanna, de mi esposo. Pero una joven de 14 años que solo tiene que estudiar y prepararse en el colegio. Pero sabe, Jesús se bajó y me vio en el camino y sanó mis heridas. Fue movido en amor. La causa por la que yo estoy aquí fue porque Él me movió en amor. El amor fue la esencia. Ayer veía la Teletón y vi a este señor que tuvo un accidente muy feo. Toda su cara desfigurada, bueno, la cabecita desfigurada. Quedó muy marcado por el accidente. Y sabe, hizo llorar a Edgar Silva. Lo hizo llorar. Y Edgar no sabía qué hacer en ese momento. Si seguir llorando o seguir hablando. Y él decía, este hombre decía, es que si todos diéramos con nuestro corazón, no existiría la Teletón, porque todos donaríamos. Yo estoy agradecida con la Teletón, hermanos, aunque ustedes no lo crean. Mi hija Rebeca estuvo en una incubadora, en la parte de neonatos, y ahí me la dieron a ella. Y fueron días tormentosos, fueron días difíciles. Y llegaba el doctor y había una cantidad de niños en esa incubadora. Y las mamás lloraban. Y yo lloraba también porque veía a Rebeca ahí metida en esa incubadora. Y le daban pañales, le daban leche. 4 días estuvo entubada, sacándole este líquido amniótico que se les mete a los niños bueno, ella tomó y tuvieron que llevármela ahí. Y yo estoy agradecida porque yo antes no donaba, ni daba ni un 5 por la Teletón, porque a mí me decían que todos se lo robaban. Pero vea, Dios cambió mi manera de pensar, pero siempre con el tema del Señor. Cuando usted testifica de todas las grandezas que Dios ha hecho, todo fue movido en amor. Permiso, hermanos. Y por eso hoy y yo estamos aquí, usted y yo, y los nuestros también. Los nuestros van a estar aquí, hermanos. Porque así como Jesús se movió en amor y en misericordia, usted también se va a mover. Ve y haz tú lo mismo. A veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿nuestra familia está dentro de la promesa? Claro que sí, porque Jesús se movió en ese amor. Entonces muévase usted también. Y Jesús no fue lento para responderle a este hombre. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Puña, tú conoces la ley, tú la sabes, pero quería jugar de vivo, digámoslo así. Este hombre. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que vio Dios el Señor? ¿Sabe? Vio sus heridas, vio lo que le angustiaba, vio lo que le atormentaba a usted. Es mejor estar un día, decía David, en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene y usted recibe esos abrazos, hay una paz que inunda nuestra alma y nos damos cuenta que no estamos solos, que tenemos gente a nuestro alrededor que nos ama y nos acepta tal y como nosotros somos. El único que no pide explicaciones es el Señor. Tranquila, Xiomara, con todo lo que tú tengas, con todo lo que tú tienes, te acepto. Y fue movido en amor. Patricia, mi hermana Lucía, con todo ese montón de situaciones en la mente que no sabe qué hacer, así Dios la ama, así Dios la acepta, así Dios nos ama.
Por eso amamos al Señor por lo que es Él, no por cuánto yo sea pecadora, porque todos los días voy a pecar con mi mente, con mis acciones. Pero Él en su infinito amor y en su infinita misericordia tiene la capacidad de amarme tal y como yo soy, con todas mis virtudes, con todos mis defectos. Por eso mi alma lo alaba, por eso mi alma lo glorifica, por eso mi alma lo exalta. Y al que está perdido, dígale que Él es el camino, la verdad y la vida. No se avergüence usted de hablarle a alguien del Señor. Que el Señor lo mueva en ese amor, en esa misericordia como lo tuvo este hombre. Es una historia sencilla, pero qué difícil es llevarla a cabo en acción. Porque decirla o hacerla, quién sabe. Hay que pesarla. Pero como ellos eran muy sabios en sí mismos y habían otros judíos que estaban ahí, tenían que entender este mensaje del buen samaritano. Así que, hermanos, propóngase en el Señor traer una alma para Cristo antes de que finalice el año. ¿Sabe? Cuando usted sale a pasear y le habla de las bondades de Dios, las personas de afuera dicen, esta persona tiene algo diferente. Porque la sangre de Cristo que hay en usted y en mí convence, el Espíritu de Dios convence a las personas de todo pecado, dice su palabra. ¿O usted y yo no fuimos convencidos? Y seguimos convencidos, y por eso es que seguimos en este caminar. Cuando vino la pandemia y cuando nos dijeron no nos podemos reunir en la iglesia, y nosotros nos conectábamos en la casa a través del Facebook, ¿alguien se acuerda? Hoy ya vemos cualquier cantidad de personas. Y nuestro prójimo más cercano acá, que nos ha dado la palabra, que nos ha alimentado, ha sido nuestros pastores, porque ahora tenemos que meter a Henrito en este caminar. Y les dijimos a ellos, con nuestra presencia aquí hoy, y todas las veces que nos hemos venido reuniendo, le dijimos, pastor, aquí estamos nosotros, aquí estamos sus prójimos, nosotros somos sus prójimos, le vamos a ayudar a seguir con esta obra del Señor. ¿Y sabe qué hicimos? Aunque usted no lo haya visto, si gusta se levanta, pastor, un momentito nada más. Todo esto que uno hace es el Señor. La verdad es que nada es que yo me lo inventé. No. Hágase aquí, pastor. Que venga el hermano Víctor, que venga Natalie, que venga el hermano Carlitos, que venga el hermano Oscar. Y yo sé que toda la iglesia. Alguien que le agarre aquí los bracitos, los brazos así, como abrazados, como abrazados. ¿Y sabe qué le dijimos al pastor? Pastor, aquí están sus ovejas. Aquí estamos nuestro yo, nuestro prójimo, ayudándole. La iglesia no se va a perder por causa del COVID. La iglesia va a avanzar. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que sostienen esta obra. Habemos cantantes, habemos músicos, ¿y sabe qué? Todos ellos pertenecen a la orquesta. Así sea corista, así sea cantante, así toque como hace Israel, el bomboncito, ¿es que le llaman? Aún él. Y le dijimos a nuestro hermano, aquí están estos brazos, aquí están. Carlitos ahí ayudándole a recoger la ofrenda, con su esposa, con su familia, con sus nuevos hijos. Natalie, que ya tenía tiempos que no venía a pararse aquí adelante, ya me hacía falta verla aquí adelante, porque ella motiva al pueblo, porque ella pone música que llega al alma. El hermano Víctor,
Vea, cuando estaba enferma, yo escuchaba las prédicas del hermano Víctor y yo decía, wow, ¿qué es eso tan exquisito que está diciendo mi hermano? Y él ha madurado en su parte espiritual. El hermano Oscar, que trabaja hombro a hombro con su familia. Y si yo le pudiera decir de cada uno de ustedes, mire, me dan las 11. Juanita, con su hijo ahora aquí, que toca. Antes no lo veíamos, pero ahora lo vemos. Y lo que vale es el presente, y bendita sea la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Una Sandra en oración, orando un martes acá. Mire, yo me quedé sorprendida cuando vi a mi hermana Sandra orando. ¡Wow! Qué lindo que mi pastor se puede sostener en su obra con sus ovejas, con su prójimo, porque él también ha sido un buen samaritano. Y Dios no pasa por alto la obra de las manos de los hombres. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias. Para que sepa, hermano, que no está solo. Tiene un pueblo aquí que alaba y glorifica al Señor. Bendito sea el Señor. Hay un canto que dice: canta al Señor toda la creación. Alábelo, glorifíquelo, siéntase privilegiado. Usted que viene en esta mañana, usted que está aquí, que Dios lo escogió, que el Señor se movió en amor y en misericordia y lo sigue moviendo y lo sigue animando y lo sigue exhortando y le dice: Sara, sigue adelante, sigue con tu proyecto, sueña. Bendito sea el Señor. A una Erika también, que el Señor la levante grandemente y que todo lo que perturba en su mente le traiga su paz y su amor, porque Él es Dios. Esa es la soberanía de Él. Él es paz, Él es amor. En medio de tantas preguntas, Él va a dar la respuesta necesaria en el tiempo necesario. Henrito, siga con esa obra preciosa, con su hija, con su familia, mi hermana Patricia, mi hermana Jessica. Bueno, no, me dan las 11, mejor no. Toda la iglesia y todos los que van a venir van a ser bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Xiomara, ¿con quién es que viene? Con su sobrino, rescatado. También que vino herido. Con cuántas cosas que ignoramos, pero la gloria es del Eterno y vale la pena, hermanos, seguir creyendo y seguir confiando. El quien tiene en sus manos el futuro, no solamente nuestro presente, es nuestro futuro. Él tiene presente nuestro trabajo. A veces se nos olvida, perdón, hermano. A veces se nos olvida que Dios, mire, va así, como una garrapatita, como dicen, con nosotros. Él siente lo que uno respira, lo que uno piensa. Cuando no puedo dormir en las noches, cuando doy vueltas. ¿Usted cree que Dios no está en eso? Dios está en tu caminar, está en todo. A Él le interesa todo, porque Él es movido en amor y en misericordia. Pues veías tú lo mismo, hermosea sus rostros tristes, alegra el corazón de aquellos que se sienten solitarios, de aquellos que no tienen a Cristo. Transmítale eso. Ahora sí, que el Señor me los bendiga a todos.